Expiación. El camino hacia la reconciliación completa con Dios. Capítulo 12. El velo de su carne. Salmo 77:13. Tu camino, oh Dios, está en el santuario. ¿Quién tan grande como nuestro Dios? El significado principal de la palabra camino es carretera. Tu carretera está en el santuario. El hombre caído yace en la oscuridad. Allí es donde comienza la carretera, mientras que el punto final es donde está nuestro Padre de las luces. La carretera de estos dos puntos la vemos en el santuario y representa a Cristo. Paralelo a esto, Jesús dice: yo soy el camino, que usa la palabra griega topos y significa senda o carretera. Tu camino, oh Dios, está en el santuario. Y Cristo es el camino al Padre. Jesús dice: nadie viene al Padre sino por mí. Este camino comienza donde está el hombre y termina donde está Dios. Sobre este camino podemos agregar otro nivel de comprensión y lo encontramos en Isaías 55, 8 al 9. Si lo añadimos a este gráfico, tenemos los caminos del hombre y los caminos de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre las dos posiciones? Es la del pecado y la justicia. Son completamente opuestas. El camino que comienza con el hombre y concluye con Dios conduce por una transformación completa y está expuesto en otras partes de las Escrituras como la experiencia de pasar de la oscuridad a la luz. Otro versículo que podemos agregar a esto es Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. No estamos diciendo que Dios sea carne, sino que aquí muestra la suavidad, la dulzura, la mansedumbre de Dios en lugar del carácter cruel, severo y pétreo del hombre. Este es un paralelismo de opuestos. Para que Dios nos alcance y rescate, Dios envió a su Hijo unigénito. Lo tuvo que enviar a donde estamos nosotros. La oveja perdida es una figura de la humanidad. Cristo viene a nosotros porque no hay quien busque a Dios, como dice Romanos 3:11. El hombre no camina hacia Dios. Cristo camina y corre hacia el hombre para llevarlo de regreso al Padre, al que esté dispuesto. La condición del hombre que está en las tinieblas del pecado es aterradora porque cuando la luz de justicia llega a él, la Biblia nos dice que naturalmente se aleja de la luz. Por naturaleza no entiende la luz ni la desea. Dice Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dado que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, todo lo que Él dice lo interpretamos en nuestra oscuridad como algo en contra de nosotros y para nuestro daño. Vemos esto en los hijos de Israel en el monte Sinaí, en Éxodo 24:17. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. La hermosa gloria de Dios le pareció al pueblo como fuego consumidor o devorador. Para que Dios pudiera alcanzar al hombre, tuvo que venir directamente a donde estaba el hombre. Pero cuando Dios viene hacia nosotros, naturalmente tememos que venga a dañarnos, a hacernos daño por nuestra pecaminosidad. Por lo tanto, necesitamos un mediador que defienda nuestro caso ante aquel quien creemos que busca nuestro castigo y muerte.
La enemistad se originó en el corazón de Adán contra Dios y ha pasado a todo el género humano. Hace imposible una comunicación eficaz. Necesitamos de un mediador. Tal mediador es Cristo, el Hijo de Dios. Efesios 2, 13, 15 dice: pero ahora en Cristo Jesús ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. A través del velo de su carne, Cristo derrumbó el muro de separación entre nosotros y Dios. La mayoría de los cristianos creen que este pasaje se refiere a la destrucción del muro entre judíos y gentiles por la eliminación de la ley de Moisés. Notemos lo que dice la traducción en lenguaje actual. Efesios 2, versículo 13 al 15. Pero ahora ustedes que estaban lejos de Dios ya han sido acercados a Él, pues están unidos a Jesucristo por medio de su muerte en la cruz. Cristo nos ha dado la paz por medio de su sacrificio en la cruz. Cristo ha puesto fin al odio que como una barrera separaba a los judíos de los que no son judíos, y de dos pueblos ha hecho uno solo. Cristo ha puesto fin a los mandatos y reglas de la ley, y por medio de sí mismo ha creado con los dos grupos un solo pueblo amigo. La mayoría de la gente entiende que la palabra ordenanza, tal como se expresa en la versión Reina Valera, se refiere a la ley de Moisés. Esta palabra es una traducción del vocablo griego dogma. Si buscamos en el Antiguo Testamento la palabra dogma en griego en la Septuaginta, en ninguno de los casos se refiere a la ley de Moisés, sino a decretos hechos por el hombre, y a menudo decretos de castigo y muerte. Veamos. Esdras 6:8. Decreto persa para construir el templo. Ezequiel 20, 25 al 26. Dios los entregó a mandamientos que no eran buenos. Dios los contaminó con sus propios decretos. Daniel 2:13. Decreto de muerte para matar a los sabios. Daniel 3:10 y 29. Decreto de muerte en la llanura de Dura por parte del rey de Babilonia. Daniel 4:6. Decreto para traer a todos los magos. Daniel 6:8, versículo 10, versículo 12, versículo 13, versículo 15 y versículo 26, que es el decreto de muerte para que ningún dios sino al rey reciba adoración. Así es como se usa esta misma palabra en el Nuevo Testamento. Lucas 2:1, un decreto del César. Hechos 16:4, un decreto de los apóstoles para limitar lo que se enseña la ley de Moisés debido a la posición extrema de algunos de los judíos sobre esta cuestión. Hechos 17:7, un decreto del César. Efesios 2:15, Cristo abolió la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, es decir, se refiere al decreto humano. Y Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos humanos que había contra nosotros. Al observar cómo se usa esta palabra ordenanzas a lo largo de toda la Biblia, vemos que no tiene que ver con las leyes de Moisés que escribió en el Antiguo Testamento. Más bien, se refiere a promulgaciones y demandas humanas, y en muchos casos a promulgaciones que implican castigo y muerte. Puedes ver cómo la animosidad del hombre le hace que entienda erróneamente que Pablo está hablando de la eliminación de la ley de Dios dada a través de Moisés en lugar de la eliminación de los decretos condenatorios de la humanidad. Como hemos visto en el capítulo 4 tocante a la iniquidad oculta de Adán, el primer decreto humano fue que el Hijo de Dios debía morir por los acontecimientos ocurridos en el jardín del Edén. Adán pasó esta naturaleza condenatoria a todos sus hijos. Por eso este instinto reside en todos los hombres de manera natural.
La naturaleza humana trata de ocultar este odio y profesa amar a Dios. Del mismo modo, los súbditos de una nación totalitaria temen ser asesinados si no honran al jefe de Estado. Vemos un claro ejemplo de esto en Corea del Norte. Para poder alcanzarnos, Cristo tuvo que asumir nuestra carne y así derribar el muro de separación creado por nuestro falso sistema de justicia, que condujo a condenar y a establecer decretos de muerte. Al convertirse en uno de nosotros, Él ahora podía defender nuestro caso ante el Padre, quien erróneamente imaginamos estaba en contra nuestro, y pagar el precio que erróneamente imaginamos debía pagarse. Podía mostrar al hombre la verdadera manera de relacionarse con Dios, sin ideas idólatras atribuidas a su carácter y sin esa desconfianza tan profundamente arraigada. Hebreos 10:5 dice: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. La justicia de Dios no exigió esta muerte. Él nunca quiso sacrificios, sino que preparó un cuerpo humano para a Jesús que le permitiera acercarse a nosotros. Ese cuerpo humano no era de la simiente de Adán antes de la caída, sino que era de la simiente de David después de la caída del hombre. Romanos 1:3 dice, acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne. Cristo, apropiándose de nuestra carne, subyugó su gloria para que pudiéramos soportar estar en su presencia. Si Cristo hubiera venido en una carne diferente a la nuestra, hubiéramos proyectado en él la enemistad y la naturaleza condenatoria inmanamente en nosotros. Y como Adán, que huyó en el huerto, hubiéramos huido de él. Su gloria descubierta sería como un fuego devorador a nuestros ojos. Vemos evidencia de esto cuando Jesús limpió el templo en Jerusalén. La divinidad brotó de él, y aquellos que en sus corazones tenían hostilidad contra Cristo, inmediatamente huyeron para salvar sus vidas. Ya que todos tenemos esta enemistad, ninguno de nosotros podría permanecer en su presencia. Por eso Él vistió su divinidad con humanidad, nuestra humanidad, y se acercó a nosotros y nos convenció de que Él podía hablar con el Padre de parte nuestra. Si Cristo se acercara al hombre en su naturaleza divina, se nos aparecería como su Padre. Cristo, siendo un espejo perfecto, haría que el hombre lo viera acercándose con la intención de matarlo. El hombre ve un decreto de muerte que viene hacia él para matarlo, porque piensa en base a decretos de muerte. Se imagina que Dios piensa como él, como dice Salmos 50:21. Al tomar nuestra naturaleza, Cristo podía quitar esa enemistad que reflejamos sobre él. La veló con nuestra carne, para que la fuerza de nuestro odio hacia él no sea reflejada nuevamente hacia nosotros con tanta fuerza. Este principio lleva algo de tiempo para comprender, pero cuando podemos ver que la condenación vino de Adán y no de Dios, entonces podemos comprender que cualquier condena que veamos de parte de Dios se trata en realidad de nuestras propias percepciones proyectadas sobre él. Hay muchísima profundidad de significado en Hebreos 10:5, referente a la expiación. Dios no quiso sacrificios ni ofrenda, sino que preparó un cuerpo humano para Cristo a fin de que este cuerpo quitara las enemistades, revelara el carácter del Padre y al mismo tiempo se identificara plenamente con el género humano, siendo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. La naturaleza humana de Cristo está íntimamente ligada a la temática de la expiación, porque lo capacita para vencer nuestra enemistad y acercarse a nosotros en la tierra, y porque lo califica para ser un verdadero mediador del hombre ante Dios. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todos según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo es el gran antitipo del modelo del santuario dado a Moisés. A Cristo se le dio un cuerpo para que pudiera morar con nosotros. Lo vemos en la tipología de este versículo de Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El techo del santuario estaba cubierto con pieles de tejón que mantenían ocultas las brillantes paredes y los mobiliarios dorados que había en su interior. Cuando Cristo vino a esta tierra no tenía ninguna belleza exterior para que lo deseemos, como menciona Isaías 53:2. El servicio del santuario es un símbolo del proceso por el que Cristo está guiando a la humanidad para que ésta llegue a la expiación. Hay una progresión en la reconciliación debido a una mayor conciencia de nosotros mismos y de Dios. Cristo veló su divinidad con humanidad para llegar a nuestro punto de partida. Luego nos conduce por el camino del santuario hasta el lugar santísimo. El velo de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo del santuario simboliza el velo de la carne de Cristo. El lugar santísimo representa la naturaleza divina de Cristo y el lugar santo representa la naturaleza humana de Cristo. El patio exterior es donde Cristo se encuentra con nosotros en nuestro pensamiento humano y es simbolizado por el bronce, que es de fabricación humana. Las dos habitaciones del tabernáculo son un edificio que representa las dos naturalezas fusionadas en una. El decreto de muerte impuesto sobre Cristo a través del sistema de justicia de Satanás, representado en el altar de bronce, refleja la muerte de Cristo en su cruz. Cristo satisface la justicia humana para luego tomarnos de la mano como nuestro mediador y alejarnos de nuestros pensamientos de bronce hacia el oro del carácter de su Padre. Cristo nos lleva a través del santuario el camino nuevo y vivo hacia el Padre. Como lo dice Hebreos 10:20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El santuario nos proporciona pistas sobre el modo en que progresa el camino desde el patio exterior hasta el lugar santísimo. Todo el mobiliario del patio exterior está hecho de bronce, lo que representa el pensamiento humano sobre la expiación. El altar de bronce representa la muerte del Hijo de Dios a causa de la enemistad que hay en el hombre heredada de Adán. Tuvimos a Cristo por herido de Dios y afligido, como lo dice Isaías 53:4, en el altar. Nuestra percepción de la justicia demanda el castigo y hace que veamos la muerte de Cristo como un acto que satisface la justicia de Dios, cuando en realidad esta satisfacción está satisfaciendo nuestra justicia y revelando nuestra enemistad contra Dios y su Hijo. Teniendo esta visión distorsionada de Dios, confesamos nuestros pecados en el altar del sacrificio y nace la esperanza de que Dios realmente nos perdonará, porque ahora tenemos un intercesor que defiende nuestro caso. Luego, el Espíritu de Jesús comienza a limpiarnos en la fuente. Nuestras mentes comienzan a abrirse a la palabra de Dios y empezamos a cambiar. Al entrar en el lugar santo, la profundidad de nuestra enemistad contra Dios se hace soportable por el velo que está entre el lugar santo y el lugar santísimo. Esto nos permite entrar al primer apartamento. Al entrar al lugar santo, Cristo nos alimenta porque Él es el pan de vida. Juan 6:48. También nos da luz porque Él es la luz del mundo. Juan 8:12. También intercede por nosotros porque es el único mediador entre Dios y el hombre. 1 Timoteo 2:5. Cuanto más nos acercamos a Dios, más intenso es el sentimiento de condenación, debido a la hostilidad que todavía existe en nosotros. Pero donde abunda este pecado, abunda mucho más la gracia para los que creen. La mayoría de los cristianos se detienen en el camino, a medida que se vuelven más conscientes de su carácter malvado al acercarse al lugar santísimo. Satanás los tienta a proyectar su propia maldad sobre los demás en lugar de ser crucificados con Cristo. El camino es angosto
como dice Jesús, y son pocos los que encuentran, porque los hombres aman más las tinieblas que la luz. Pero cuando nos aferramos a Jesús por la fe, alimentándonos más y más del pan vivo y permitiendo que nuestro camino siga siendo iluminado, comenzamos a entender más sobre nuestra naturaleza depravada. La ley comienza a entrar más profundamente en nuestro corazón y aceptamos con dolor lo ofensivo que es nuestro carácter. Jesús nos anima con su gracia, misericordia y perdón. Cuanto más vemos lo malos que somos, mayor es la tentación de temer el castigo y de proyectar este castigo sobre los demás. Nuestro falso sentido de justicia nos hace temer que seremos castigados por nuestros pecados. Somos tentados a dudar de que podemos ser perdonados. Para lidiar con la duda, como ya hemos dicho, algunos se enfocan en los pecados de los demás y señalan sus faltas y debilidades, buscando desviar la atención de sus propios defectos. A lo largo de todo este camino, el Espíritu de Jesús nos lleva a considerar su carácter de misericordia y perdón. Al acercarnos al lugar santísimo, somos invitados a ver que Dios no desea sacrificios ni ofrendas. A menos que nos libremos de la enemistad de la falsa justicia, no podremos entrar al lugar santísimo. Cuanto más nos acercamos a Dios, más se reflejará sobre su carácter nuestro falso sistema de justicia. Cristo cubre con el velo esta enemistad en el lugar santo, pero a menos que nos liberemos de una comprensión errónea de la justicia, nunca nos escaparemos del temor a la muerte. Mientras mantengamos la idea de que Dios destruirá por su fuerza a los malvados y no como consecuencia natural de sus propias decisiones, temeremos al castigo. Cada vez que se nos revelen nuestros pecados, seremos tentados a pensar que hemos fracasado y que nos perderemos. 1 Juan 4:18 dice: En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo penal, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dios es amor, y cuando conocemos a Dios revelado en su Hijo, sabremos que nuestro Padre no daña ni mata a nadie. Entonces podemos arrepentirnos de nuestra naturaleza condenatoria que exige la muerte. Así es como la enemistad puede morir en nosotros. Esto nos hará libres y podremos caminar hacia el lugar santísimo. Como ya no nos aferramos a un decreto de muerte a través de una falsa justicia, lo que teníamos dentro no lo veremos reflejado en el carácter de Dios. Dado que nuestro miedo desapareció, no necesitamos defendernos proyectando nuestro malvado sistema de justicia sobre Dios. Podremos detener la injuria de enmarcar la ley en una justicia que exige la muerte. Sin Jesús, quien toma nuestra naturaleza y mata a la enemistad que estaba impidiendo que se refleje en nosotros su carácter perfecto y sin manchas, nunca podríamos acercarnos a Dios. Por lo tanto, el tema de la naturaleza de Cristo es vital para el proceso de expiación. Doy gracias al Padre que haya dejado que lo veamos como un juez condenatorio a fin de que pudiéramos acercarnos a Él. Permitió que lo viera como soy yo, pero a medida que me acerco a la luz de su carácter, Él puede reprenderme cariñosamente por mi comprensión equivocada y liberarme. Salmo 50, 20 al 21 dice: Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Sin el velo de la carne de Cristo, nuestra enemistad se ve amplificada en el espejo del carácter de Dios. Nuestra falsa justicia nos hace hablar unos contra otros porque pensamos que Dios es como nosotros. Pero afortunadamente, Dios nos atrae a Él y pone en orden la verdad del asunto. Si es que le permitimos
que nos atraiga a través del cuerpo de su Hijo. Cristo cargó con nuestra odiosa enemistad para que pudiéramos mirarlo sin huir. Llevar nuestra enemistad es la realidad más profunda de la cruz de Cristo. Él lleva sobre sí nuestra naturaleza. Este es el verdadero significado de estos versículos en Isaías y Lucas. Leemos primero Isaías 53, 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías 63, 9. En toda la angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su presencia los salvó. En su amor y en su compasión los redimió. Los alzó y los llevó todos los días de la antigüedad. Lucas 9, 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El dolor y tristeza es el producto de condenar a las personas que nos rodean. Es algo terrible llevar odio en nuestro corazón. Jesús tiene que soportar todo este aborrecimiento sobre sus hombros para que no huyamos de él cuando viene a nosotros. El velo de la carne de Cristo absorbe nuestra enemistad y permite la intercesión con Dios. Y así se completa el proceso de expiación cuando nuestros corazones quedan libres de la necesidad de la condenación, el castigo y la muerte. Aceptamos libremente la misericordia de Dios y la extendemos a todos los que nos rodean. Entonces ya no tenemos más conciencia de pecado, como dice Hebreos 10:2, porque la enemistad ha sido completamente quitada de nosotros. Por lo tanto, ya no proyectamos esto sobre nuestro precioso Padre Celestial y dejamos de creer que Él es el que mata a los que lo transgreden. Seremos libres del miedo al castigo penal de parte de nuestro Padre y podremos descansar en sus brazos. Todo esto se logra a través del cuerpo de Cristo, quien derribó la pared intermedia de separación entre nosotros y Dios por medio del velo de su carne. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Cristo reveló la verdad del carácter del Padre cuando estuvo aquí en la tierra. Cristo llevó consigo la enemistad del hombre a la tumba y surgió sin ella. Si la verdad del carácter de Dios hubiera podido llegar a todo el mundo en ese momento, el fin podría haber ocurrido en una generación. Dios dio a entender esto al rasgar el velo del templo. Así mostró que se había revelado la verdad que permitiría la entrada al lugar santísimo. Esto leemos Mateo 27, 51. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra y las rocas se partieron. Lamentablemente pasarían otros 2000 años antes de que la enemistad que Cristo llevó a la tumba se le diera muerte en los postreros santos de la historia de la tierra, conocidos como los 144,000. Nuestro Padre no estaba desprevenido de esta realidad. A Daniel le fue dicho 600 años de que Cristo naciera del verdadero poder del cuerno pequeño, que subvertiría el evangelio a través de sus abominables enseñanzas. Pero antes de pasar a Daniel, debemos abordar dos temas. En primer lugar, cómo Dios nos conduce a la salvación a través de los dos pactos. En segundo lugar, cómo se aplica esto al sistema de sacrificios y especialmente a la historia de Abraham ofreciendo a su hijo Isaac.